Bueno, esta sesión en particular tiene que ver con algo que casualmente, bueno, no sé si tan casual porque es casi permanente, pero en las últimas semanas se ha vuelto un tema muy de mucho dolor, de mucho análisis y también que aparece en todos los medios, que es el tema de las violencias que se viven en las escuelas y los espacios públicos. Esas violencias, pero ahora en forma de asesinatos masivos, de tiroteos, de amenazas de masacres, ¿no? Y de expresiones de odio hacia las mujeres, en particular, como con este tema de los jóvenes incel, como formas hoy ya, por desgracia, casi normalizadas de violencia y sufrimiento mental, especialmente, como decíamos, entre las juventudes, ¿no? Entonces, la idea es analizar qué está pasando con eso y también identificar algunas raíces que nos permitan, pues, entender por dónde van estas nuevas situaciones de las últimas décadas, por lo menos que han venido a estar presentes en nuestras escuelas y vida cotidiana pues a ver si podemos salir de ese desasosiego, ese asombro o ese derrotismo o también en esta tentación de ideas violentas, ¿no? De poner frente a todo eso ideas que contrarresten o intenten contrarrestar eso con más violencia, es decir, más policía, más armas, más todo eso. Identificar algunas eh, ideas que nos permitan conectar con las juventudes y construir futuros no violentos ni asesinos. Esa es como las grandes ideas de esta, o las grandes pretensión de de esta sesión. Déjenme salir un poquito, pero es que quería ver si alguien más quería entrar. ¿O tú lo puedes admitir, Gina, si alguien quiere entrar? Es que yo... Ah, sí, aquí ya está. Ok. Bueno, entonces estas son como los objetivos de la sesión tenemos una agenda que son un montón de actividades, pero vamos a ver si lo podemos hacer. Bueno, una pequeña introducción al tema que yo daré. Después, opiniones de algunas chicas, chicos que nos mandaron un pequeño video. Este, y nos vamos a poner al principio una reflexión desde la psicología con Ana que nos va a aportar eso que ella está viendo desde su papel profesional de psicóloga. Yo luego hablaré del libro de Berardi, de Franco Berardi, un libro que se llama Héroes, y hablaré de este tema de la relación entre las masacres, el capitalismo y demás. Después Gina hará la reflexión desde la escuela, ¿no? A partir de un texto también que nos compartió mi colega Alejandro desde Argentina. Y ahí ya haremos una dinámica de diálogo, de compartir ideas, etcétera. Esa es la agenda para hoy. Bueno, rápidamente como introducción al tema diré que pues el asunto de los asesinatos masivos, las masacres y todo eso, bueno, pues como que no hay mucho que decir acerca de por qué reflexionarlo, pero sí, solo como algunas ideas generales diré que pues ahora se está debatiendo mucho todo este tema de la salud mental, y de los traumas colectivos que todo está generando, ¿no? Hay pues temor a estar expuestos, expuestas a estos constantes, posibilidades de masacre, que alguien llegue con un rifle, con una pistola y empiece a disparar contra todos. Entonces eso se está generando ahí situaciones muy complejas, muy paranoicas también, de que si va uno a un centro comercial, a ahora a un centro turístico, un cine, o en la escuela, pues alguien puede llegar y hacerlo. Entonces hay incluso desde la escuela, desde la autoridad educativa, eh, pues ya alertas en este tipo, han habido comunicados, ya nos comentará Gina, pero
Ayer mismo que tuvimos un evento en la UPN, bueno, antier, que la indicación era no llevar armas, ¿no? O sea, como que ya todo esto está eh, también en el discurso educativo. Y también hay un riesgo de endurecer las medidas, como esto de detectores de metales, o de tener policías o mini búnkers dentro de la escuela en lugar de intervenir, este, trabajando temas de acoso, de violencia, de educación en sexualidad antes de, pasar a estos temas casi policíacos. Em, También hay un asunto que tiene que ver con la discriminación, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, a los estudiantes migrantes o a los estudiantes negros, etcétera, pues se les ha estigmatizado, o a los estudiantes asiáticos o musulmanes, ¿no? Pero también eso está ocurriendo en América Latina. Y pues todo eso este, ¿Tomaste tus sobrecitos, de mi la reina? presión, Sí. de la presión que está impactando en las escuelas, ¿no? Ya se está hablando, como les decía, de las armas y de todo eso que hace que la escuela se vuelva un tipo búnkers. Cada vez, recordarán ustedes, nuestras escuelas quedan más abiertas y ahora están totalmente cerradas, hiper protegidas, etcétera. Bueno, algunos datos que quisiera dar muy breves. eh, Perdón, se me fue. De las de las tendencias que hay. Y sí, el punto de quiebre, pues casi todos los identificamos, fue en la masacre de Columbine del 99, que bueno, pues hasta se hizo una película, un documental de Michael Moore muy famoso, pero en lugar de detenerse, ha ido acrecentándose eso en Estados Unidos, sobre todo, que es el primer lugar. El segundo lugar es Finlandia, fíjense que eso es un dato importante. El que se presume que es el mejor sistema educativo del mundo también es uno de los más violentos. Pero de ahí en fuera, ha habido una aceleración creciente. Eh, en el 2026 llevamos 130 tiroteos en lugares públicos y muchos estudiantes expuestos. Y el último dato que quisiera llamar la atención aquí es el asunto del suicidio, porque no solamente es el tiroteo o el acto que alguien comete contra sus compañeros, sino que eso está asociado también a un patrón de que quien asesina luego se suicida. Un poco lo que pasó con el atacante de Teotihuacán, que aunque está la duda de si se suicidó o lo mataron los policías, la verdad es que es un patrón de que quien comete los actos de crimen masivo después se suicida, ya vamos a hablar más de eso. Pero el suicidio actualmente alrededor del mundo es la principal causa de muerte entre los jóvenes. La segunda causa son los accidentes. Pero para mí los accidentes son una forma de suicidio también porque ocurren estos accidentes la mayoría de las veces por actos imprudenciales de los jóvenes, es decir, por estar al límite, por poner en riesgo su vida, pues ocurre que el accidente les quita la existencia. Entonces, para mí, suicidio y accidentes van de la mano y son hoy la principal forma de muerte entre los jóvenes. Otra forma también de muerte importante es el asunto de las adicciones, que por ahí leí también es una forma de suicidio lenta, ¿no? Entonces, como que este tema del suicidio, aparte de los crímenes, también ha cobrado relevancia. Y en América Latina, este, Argentina, México, eso ha crecido, no solamente eh, este, en Estados Unidos, y ahora se le ha sumado este factor que es el factor incel o de los célibes involuntarios, de chicos varones que están frustrados
por esta incapacidad de tener una relación social y sexual con chicas y se vuelve un odio tremendo que termina en masacres, ¿no? Es una forma de Ese es venganza. el patriarcado en acción. eh, y, eh, ¿Cuál es y el pues Los incels, también está con Ok. este Ah, asunto, ¿no? De violencia, masacre, suicidio y algo interesante es no, que ya es que lo peor se que nos le puede pasar, considera una especie de todo lo de que cree uno que no puede pasar. una especie de mártires, ¿no? Una especie de héroes. Y por eso es que a esta sesión le pusimos héroes también, porque estos chicos se les considera héroes en el sentido de que son o han sido capaces de ir contra toda esa contracorriente, ir a contracorriente de toda esa frustración y por lo menos una vez en su vida hacer un acto heroico. Entonces, de ahí que esta sesión la hayamos llamado Escuelas, Héroes y Jóvenes Desesperados por esta posibilidad de que en un acto criminal y contra el odio acumulado, pues estos jóvenes en algún momento de su vida se convierten en héroes. Bueno, lo que hicimos entonces para iniciar con esta reflexión es preguntarle a algunas chicos, chicas, lo que piensan de todo esto. Grabamos un pequeño video, ahorita se los voy a compartir, con algunas, algunas percepciones de los jóvenes. Lo pusimos en modo medio oculto porque pues está este temor de que quién sabe quién vea luego estos testimonios y los discriminen, los ataquen a los jóvenes que comparten su forma de ver. No lo veo tan descabellado por esto que les comentaba de la UPN, de que ante una actividad de reflexión de los jóvenes, ahora se pide que nadie llegue armado, ¿no? No lo veo tan descabellado en ese sentido de proteger a los jóvenes, proteger su identidad. Y por eso es que este video que les voy a compartir, pues es este así con mm, un efecto para que no se vea el rostro de los jóvenes. Pero si les parece, escuchamos unos minutos lo que ellas y ellos nos comparten. Así que, bueno, pues son opiniones de chicas, chicos de distintas edades, desde adolescentes hasta jóvenes ya universitarios sobre este tema. Le pedí a Ana, pero creo que ha tenido problemas para conectarse. Eh, Ana es una compañera psicóloga. Oh, Entiendo, Adolfo. perdón. No te Ana, preocupes. muchas gracias, Ana. Bueno, le pedí a Ana que nos diera su opinión sobre estos temas desde su mirada de psicóloga, de joven psicóloga, porque es una joven psicóloga, pero con ella he trabajado temas de educación en emergencias y bueno, y conozco de su sensibilidad y su conocimiento. Así que le pedí a Ana que pues nos diera una opinión sobre este tema desde el punto de vista de la psicología. Así es que, Ana, ¿qué te parece esto que has escuchado y que has visto que ha ocurrido en la sesión? Muchas gracias, Adolfo, por la invitación. Como siempre, un gusto poderte acompañar justo en estos espacios que se vuelven tan necesarios y que, como lo hemos visto en al menos 2 sesiones, ha implicado diferentes tipos de ataques por ahí cibernéticos. Justo en estos climas en los que impera, ¿no? Sobre todo esta violencia digital. Estos ataques masivos, tal cual los estabas tú manifestando hace un momento, pues no son nuevos, no es algo que haya empezado a ocurrir este año, el año pasado. Estamos hablando, por ahí me documenté, el primer ataque que al menos yo pude rastrear data de 1920, ¿no? Y bueno.
se fue extendiendo diferentes partes del mundo, mencionabas Finlandia, Alemania, Japón, ha vivido este tipo de sucesos, Brasil. Y aquí en México creo que justamente nos impactó muchísimo el empezar a verlo de una manera más cercana. Lo último que aconteció en Michoacán, que ocurrió también en el CCH de acá del sur, en Ciudad de México. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que no solamente en esas fechas ocurrió aquí en México, ocurrió también en Chile, ocurrió también en Argentina, seguiditos como si pareciera esto una especie de epidemia. Si bien es cierto que se han venido documentando este tipo de sucesos a lo largo del tiempo, a lo largo, insisto, desde 1920, sí vemos de pronto como una curvatura que se alza, ¿no? Hay una mayor cantidad de eventos que empezamos a escuchar, que no solo se limitan al ámbito escolar, sin embargo, bueno, sí vemos a los jóvenes, ¿no? Aquí participando de manera activa. Desde la psicología, yo creo que hay muchas aristas desde las cuales podemos analizarlos, ¿no? Podríamos irnos a la parte quizá de la patologización, de intentar comprender las enfermedades mentales que pudiesen llegar a tener quienes cometen este tipo de actos. También haciendo una investigación, me doy cuenta que el 95% de las personas que cometen este tipo de eventos en realidad no cuentan con una enfermedad mental, ¿no? No hay una enfermedad mental ahí que nosotros podamos rastrear, pero sí hay otros elementos de importancia, ¿no? El 80% de estas personas han llegado a sufrir bullying, por ejemplo, cuentan con familias desestructuradas, hay una predisposición y un interés bien marcado por el uso de las armas, ¿no? Entonces, si bien podemos no nada más enmarcarnos, que creo que es algo a lo que tendemos muchísimo, ¿no? Esta persona era una enferma mental y patologizamos, hay una enfermedad mental, en lugar de comprender que hay una configuración cognitiva que se va desarrollando en torno a estas personas y cuál es el caldo de cultivo que propicia justamente este tipo de acciones. Creo que es una de las preguntas más fundamentales que podríamos empezarnos a hacer, cuál es este justo caldo de cultivo, cuáles son estos ingredientes, ya hablábamos probablemente del acoso escolar, y ahí es cuando también empezamos a echar la mirada no solo a esta individualidad, porque parecería esto, ¿no? Es la persona quien algo trae mal, ¿no? Nació mal, venía ya marcado, cuando en realidad justamente se trata de todo un entorno que va fomentando en Estados Unidos, por ejemplo, la mayor cantidad de ataques que podemos nosotros reconocer con una predisposición también de poder acceder fácilmente a las armas en nuestro país. Bueno, sabemos de dónde vienen justamente estas armas, poder ubicar todo este contexto, este caldo que nos está favoreciendo, más a últimas fechas este relato de los incels, que probablemente no era algo que encontramos en los 20, en 1999, que no estaba tan en boga, pero que poco a poco ha ido, pues también desarrollando cada vez más comunidades en donde los jóvenes se sienten atraídos hacia estas narrativas con las cuales pueden explicar de manera sencilla y simple fenómenos complejos que están viviendo, ¿no? Fenómenos de soledad, fenómenos de esta incapacidad de poder interactuar con la otredad, de no contar con habilidades sociales o no contar con habilidades de comprensión sobre el por qué es que hay personas que pueden acceder a relaciones de pareja o cómo es que se logra cierta estabilidad dentro de los vínculos. Algo que me llama mucho la atención justamente de estas narrativas, configuraciones cognitivas de pronto que señalo, que podemos ubicar en estos últimos perfiles más recientes, es esta explicación del mundo también en función de una serie de explicaciones que parecieran biologicistas y en apariencia también académicas, ¿no? El fenómeno incel que lo que hace es explicar ahora sí que sus desgracias en función de su biología, de que no son favorables genéticamente, de que hay un cierto grupo que es el que se ve más favorecido para la interacción social, una acumulación por ahí también de rechazos, de vergüenza, de el también
el sentir que se me debe algo, ¿no? Y lo utilizan mucho dentro de estos foros, la necesidad de una retribución, esta retribución a manos propias que pueden llevar a cabo, ¿no? También dentro de los múltiples estudios que se han empezado a realizar sobre este fenómeno, que insisto, más bien reciente como tal, con esta narrativa, no porque estos hechos no hayan ocurrido previamente, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Con uno de los primeros sucesos que llegó a ocurrir dentro del fenómeno incel, y que bueno, se prestó justamente también para investigaciones, para el desarrollo de series. Lo hemos visto, por ejemplo, en esta serie que nos narra, ¿no? Una historia de un joven que comete un delito y está inmerso dentro de toda esta narrativa. Creo que nos encontramos realmente frente a un fenómeno bien complejo que no puede únicamente comprenderse desde la psicología, comprenderse, insisto, desde esta patologización unívoca del individuo sin comprender el contexto en el cual se está desarrollando. Y creo que las herramientas en este sentido tendrían que ser vastas, ¿no? Tendríamos que recurrir a análisis de estas dinámicas sociales que se dan dentro de las redes sociales, estas dinámicas de violencia que existen, que nosotros mismos, que en este momento en que tú estás propiciando este tipo de espacios para que podamos analizar, comprender, parece que hay un esfuerzo profundo por evitar que se lleven a cabo, ¿no? Este tipo de conversaciones, el desarrollo de propuestas, y veo cada vez más en auge de pronto estos otros grupos. Estaba haciendo hace ratito un análisis de algunos grupos que nosotros podemos encontrar justamente en redes sociales. Por ejemplo, me encontré con un grupo por ahí en Facebook, Femceladas Proyectadas, más de 46,000 personas que están aquí adscritas con este tipo de ideologías. También acá Soledad Incel, Blackpill, que utilizan justamente toda una jerga, todo un lenguaje con el cual se pueden de manera fácil estar reconociendo unos a otros, ¿no? Y tienen un lenguaje también para poder decir, tú no perteneces y cualquier cosa que me digas soy impermeable a ello, ¿no? Con aproximadamente 2,000 miembros. Entonces, sí es un fenómeno complejo al cual nos estamos enfrentando, un fenómeno también de redes sociales, en donde sabemos que de pronto lograr poner candados, lograr limitar, se vuelve complejísimo. Si bien es cierto, en algunas ocasiones podemos llegar a denunciar, solicitar que el lenguaje de odio no se utilice en ciertos grupos, eso no necesariamente limita que vuelvan a aparecer, se vuelvan a buscar, se vuelvan a agrupar, y que también, insisto, generen este lenguaje que los vuelve impermeables a la posibilidad de la crítica. Creo que incluso el análisis por aquí desde la psicología va también desde ahí, ¿no? Desde esta inflexibilidad hacia otros discursos existentes, y el cómo los que nos dedicamos a estos temas, profesionales de la salud, educadores, padres de familia, cualquiera que pudiera llegar a verse afectado, impactado, autoridades, esta imposibilidad que tenemos de pronto para acceder a ello, ¿no? Creo que son muchas preguntas las que tenemos todavía por estar resolviendo, y evidentemente necesitamos duplicar, triplicar esfuerzos. Si no pensamos únicamente en términos de salud mental, pues viendo sencillamente los datos de los profesionales de salud mental aquí en México, tenemos 44 psicólogos por cada 100,000 habitantes, y son números, estadísticas que por más que queramos apelar a que ahí está la solución, bueno, vamos a encontrar otras dificultades que tendríamos que estar atendiendo. También a nivel educativo, me acuerdo mucho una declaración de hace no mucho tiempo de nuestro secretario que decía, bueno, no podemos poner un psicólogo en cada escuela. Entonces, también ahí está incapacidad que vamos encontrando poco a poco. Pero insisto, si bien es cierto, nos hace falta reforzar esto, no necesariamente, insisto, desde esta patologización, sino desde esta construcción probablemente de habilidades para la vida, de habilidades sociales que van a requerir los alumnos. Hay otras áreas sobre las que definitivamente tendríamos que estar cuestionándonos y problematizando cuáles son las acciones que nos van a realmente ayudar, ¿no? En términos de redes sociales, en términos de estas agrupaciones. Hasta aquí, pues quisiera dejar mi participación.
Muchas gracias, Ana. Pues fui tomando algunas notas. Seguramente tendremos mucho que comentar ahorita de este tema, pero quisiera ponerle un enfoque ahora medio economicista, medio también tecnológico al asunto, para tener estos elementos de diálogo, ¿no? O sea, que combinemos lo que nos acabas de señalar, todo el asunto de salud. Las tendencias de los jóvenes y estos problemas sistémicos, ¿no? De que cuánta gente tenemos para atender estas complejidades que cada vez son más difíciles de entender, de rastrear, con unos asuntos que también son de carácter económico que quisiera poner sobre la mesa para verlo desde distintas aristas, ¿no? No solamente ver el asunto, porque ya lo comentará Gina, pero no solamente decir que la violencia viene de un lado o de otro, sino que tenemos como muchas aristas sobre el tema. Entonces, si me permiten, espero no tardar mucho, pero comentar algo de que me nació desde hace tiempo en estos estudios que hice sobre el futuro, al leer a este filósofo que se llama Franco Berardi, que es un teórico de los medios y es un activista italiano, es un referente del movimiento autonomista también italiano, ha fundado muchos medios, revistas, canales de radio, etcétera. Y está pues muy activo, ha venido a México muchas veces, yo no lo he visto en vivo, pero sí he seguido sus charlas, sus libros. Y bueno, fue estudiante del 68 entre otras cosas. Bueno, él analiza las relaciones entre tecnología, comunicación, psique colectiva y diré también capitalismo cognitivo. Bueno, él define al capitalismo actual como capitalismo cognitivo, donde pues se trabaja básicamente desde la mente y los medios de comunicación, ¿no? Pero es un mundo muy precarizado donde lo que nos está llevando es una mutación de la sensibilidad humana. Él propone desertar de todo eso y rechazar el juego social y competitivo como la única forma de vivir y trabajar. Tiene unas ideas interesantes, por ejemplo, que ante las posiciones de paranoia, desesperación, pesimismo, pues le pongamos ahí un poco la ironía, las relaciones eróticas, no necesariamente sexuales, sino eróticas y la alegría, ¿no? Y él, bueno, pues es un crítico del aceleracionismo y del futurismo que tiene que ver con toda esta obsesión por las máquinas, la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Y él aboga por la lentitud, este, y múltiples formas de ver los futuros posibles. Eh, Él tiene varios libros que bueno, he leído el de Héroes y el de Pensar después de Gaza. El de Desertemos no lo he leído, pero es que es anterior al de Gaza, pero los tres los tengo cuando, si quieren, se los puedo compartir con mucho gusto. Pero el primero de Héroes es el en el que me basé para planificar en parte esta sesión, donde él analiza estos temas del asesinato y el suicidio como parte de un mismo fenómeno y esto que les comentaba del heroísmo como el combo, digamos, de este fenómeno de las masacres. Bueno, él habla de mutaciones sociales y económicas, les decía que explorando esta raíz económica que impactan en la desesperación de la juventud. Un tema lo aborda de esta de hiperconectividad y falta de contacto físico, ¿no? Dice que es la primera generación que aprende más palabras de las máquinas que de sus padres. Y ahí sufren una mutación o sufrimos una mutación en nuestra sensibilidad, pues estamos perdiendo el contacto cultural, lo que está generando sentimientos de aislamiento y fragilidad. Por otro lado está este tema de la tiranía de la competencia y la meritocracia, donde se divide el mundo entre los que ganan y los que pierden. Y entonces se internaliza esa idea de que tenemos que ser a fuerza de los ganadores. Por ahí leí un poema que compartieron en Twitter acerca de los perdedores y decía alguien, si por pasar encima de los demás, este
y causarle sufrimiento tengo que ser un ganador, prefiero ser un perdedor, decía, ¿no? Pero bueno, la tendencia no es esa, es la del poema, sino de ser, por supuesto, un ganador y el fracaso entonces se percibe no como un tema de social, del sistema económico, social, etcétera, sino como una deficiencia que yo tengo y que no se puede soportar, ¿no? Entonces ahí también eso conduce hacia el odio, hacia uno mismo. Y luego, pues el trabajo es cada vez más precario y nos obliga a aceptar empleos humillantes o empleos mal pagados, ¿no? Las deudas se nos imponen como un sentimiento de culpa permanente, pues no me puedo salir porque tengo esta deuda, entonces nos paralizan en cualquier intento de imaginar un futuro distinto o de rebelarnos, porque pues cómo vamos a hacer algo si vivimos al día, etcétera, ¿no? Y una percepción de que la humanidad está sobrevalorada, porque dicen, o una conclusión de todo esto de los asesinos seriales y todo, dice que ante este mundo que está en decadencia, tiene que ver con que hay gente que no ha sabido, cómo funcionan las cosas y son unos débiles y no merecen vivir. O sea, hay quienes son exitosos y merecen vivir y hay otros que nada más están haciendo ruido, causando ahí problemas, deteniendo la evolución de la humanidad y especialmente algunas mujeres, ¿no? Y entonces esos hay que eliminarlos porque no todos en la humanidad tienen el mismo valor. Em, también hay aparte de esas mutaciones económicas, él señala algunas mutaciones psíquicas. Habla de dos fundamentalmente. Una, el tema del pánico. Dice que la aceleración en la que vivimos requiere que el cerebro procese mucha información a velocidades que no son posibles de procesar humanamente. Y eso hace que entremos en un estado de pánico cognitivo, como no quedarnos atrás, estar consumiendo frecuentemente información. Y eso no se puede mantener, eso nos mete en un asunto de ansiedad, ¿no? Y ese pánico también se vuelve en algo que después vivimos físicamente, porque estamos viendo cómo en otros espacios, más allá del individual, de estar consumiendo información a través de las pantallas, también eso empezamos a ver a las personas como también riesgo, ¿no? Una fuente de riesgo, un peligro. Algo que también tenemos en cuanto a mutaciones psíquicas es una reducción del movimiento físico, lo que nos lleva a la depresión. Es decir, no nos movemos durante 8 horas por estar sentados frente a la pantalla o más. En fin, eso ha perdido, ha hecho que perdamos energía vital. Él daba datos de cuántas veces la gente tenía relaciones sexuales antes, hace 100 años y cuánto tenemos ahora. Y dice que hemos perdido casi, creo que daba datos, no sé si del 40% de la vitalidad sexual respecto de la gente de hace 100 años. Eso habla de eso, de que también nos está llevando a la depresión, ¿no? Entonces, este doble proceso entre aceleración, por un lado, cognitiva, pero reducción del movimiento físico por el otro, entre el pánico y la depresión, nos lleva a lo que él llama un espasmo, que estamos como pasmados, ¿no? Frenético por dentro, paralizado por fuera. Y eso es algo insoportable. ¿Qué hacemos entonces? Dice él, buscamos refugio ante el riesgo, ante el pánico, el aislamiento. Entonces él dice que nos entra la paranoia y vemos a todos ya como rivales, lo que comentaba hace ratito, ¿no? Nos vemos constantemente amenazados y buscamos en grupos de identidad, este, que nos diferencien de los débiles. Entonces, estas identidades cerradas, ¿no? Excluyentes, nos llevan a buscar seguridad en lugares donde nos
prometen protección frente a medios hostiles o personas que son incapaces de defenderse. Es un poco el tema del incel, ¿no? Busca en esos espacios de identidad protección de un grupo ante la hostilidad de quien alguna vez lo ha acosado, de quien alguna vez se ha burlado de él o quien percibe como incapaz de defenderse y es un debilucho. Entonces, por lo tanto, no debe existir. Y bueno, y eso nos lleva pues a eso, ¿no? A pérdida de confianza y a normalización de, de la solidaridad con el otro. Y ya con esto termino. Y eso también explica el suicidio ante la salida, como una salida ante este espasmo que vivimos, ¿no? A esta relación entre aceleración, aislamiento, y también formas de identidad que busquen superar la distopía. Entonces, ¿qué pasa con el suicidio? Dice, bueno, es que el tema del suicidio tiene que ver con la falta de tiempo que tenemos para elaborar nuestras emociones. Entonces, todas las emociones requieren tiempo rítmico, es decir, secuencial, es decir, costumbres, eh, estructuras y también requiere tiempo biológico, o sea, suficiente tiempo para recuperarse, pero el capitalismo digital y cognitivo ha destruido ese tema de los tiempos. Y entonces al estar constantemente interrumpiendo estas posibilidades de estructura, de tradición, de conversación, de darle tiempo a las cosas, el cerebro no tiene pausa. Entonces a veces ocurre seguramente a todas y todos que estamos hablando de una cosa y alguien habla de otra. Y no termina de elaborar una idea como ya estamos hablando de otra. Entonces no hay el suficiente tiempo, el ritmo para establecer una comunicación que permita elaborar nuestras emociones. Y entonces a veces el suicidio es la única manera de tener todo este ruido mental que tenemos y ya no se puede procesar. También una de las consecuencias o de las causas es el sueño que se ha colonizado y no tenemos el tiempo suficiente como para recuperarnos, ¿no? Esto que ya hablaba de la erosión de las relaciones eróticas y el vacío afectivo también es una de las causas de violencia, eh, y suicidio. Y otro de los temas es que estos asuntos, estos discursos como el desastre ecológico, el no futuro, la deshumanización, también en ese sentido, dice Franco Berardi, el suicidio viene a ser una forma de preservación, ¿no? Dice, el matarse es la única forma de no ser muerto por el sistema. En este mundo casi zombie, de cada carácter viviente, el suicida, pues decide salir de esa escena antes de la degradación total, lo despoje de su última pizca de dignidad. O sea, antes de que esto siga así, yo aquí termino y me atrevo a desafiar a ese sistema quitándome la vida. Lo que pareciera un escándalo, el escándalo mayor, yo sí me atrevo a hacerlo. Y pues esto, ¿no? Ante la distopía, ante la posibilidad de seguir, dicen, yo hasta aquí llegué. Y no hay, es un cuestionamiento hacia la política, hacia las formas de hacer política del sistema. Y dice, cuando la protesta o las formas de protesta política ya no tienen una forma de hacer efecto, el suicidio es una forma última de resistencia y de protesta ante ese sistema. En fin, son muchas más ideas de Franco Berardi. Les invito a leer el libro. Yo lo he leído creo que 3 veces y me ha resultado con una claridad, a pesar de que fue escrito hace como 10 años, para entender el presente y estas relaciones entre nuestro trabajo, nuestra forma de vivir hoy, tan precarizada,
nuestras aspiraciones hacia el futuro y cómo esto se ha vuelto violento, se ha vuelto suicida también, esas relaciones. Y pienso que tendríamos que tener más herramientas, como decía Ana, más profesionales para pensar y apoyarnos también, porque no dudo que estas ideas circulen entre muchos, incluso entre muchos profesores, ¿no? Bueno, hasta allí mi exposición. Bueno, ahora, Gina, si te parece bien, pues entrale desde el lado más educativo y ahorita abrimos el diálogo para comentar todas estas ideas que hemos compartido. Adelante, Gina. Muchísimas gracias. Sí, voy a compartir mi pantalla. No sé si ya se ve. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver ahora esta otra parte porque creo que esto que mencionaba Ana, que es muy importante de que se requiere un análisis desde distintas miradas, desde distintos espacios, una mirada sistémica realmente de este conflicto. Y pues no podemos dejar fuera en una conversación como esta, pues el punto de vista y el tema de la escuela porque las escuelas están siendo pues uno de estos principales blancos de esta violencia que está escalando. Entonces, vamos a platicar ahorita, iniciando esta parte de la escuela, con la nota de opinión de Alejandro Castro y de Candelaria Irazuta, que se titula La violencia escolar sí existe, el argumento que paraliza las escuelas cuando más necesitan actuar. Y a mí lo que me mueve más es el subtítulo que tiene la nota, que dice, Cuando nombrar el problema es parte del problema. Entonces, esta nota surge en Argentina a partir de también esta terrible situación que viven en una escuela de Santa Fe el 30 de marzo, en donde un estudiante también entra armado, dispara contra la comunidad escolar y un chico, el que dispara, el que entra armado de 16 años, dispara contra contra la comunidad escolar, contra otras personas, principalmente estudiantes, y muere un chico de 13 años. Y eso tristemente coincide también, digo, en los tiempos con estas situaciones también que hemos estado siendo testigos bastante... mm, yo creo que nos hemos quedado, no sé si anonadados, aterrorizados, eh, en fin, son muchas las emociones que puede causar lo que hemos visto también en las últimas semanas en nuestro país. Por ejemplo, el caso de Michoacán o como más reciente de Teotihuacán. Entonces, viene esta nota de opinión. Y aquí, analizando un poco de qué pasa o cuál es el riesgo de hablar de violencias que no se originan en la escuela o que no son violencias escolares, sino violencias sociales. ¿Por qué? Porque ha predominado, y no solo en Argentina, aquí también ha habido como una escalada de comentarios de muchos especialistas, de docentes también, de escuelas, de familias, diciendo, es que no es que sea violencia escolar, no son violencias que se generan dentro de la escuela, son violencias que se están generando en las familias, son violencias que no se están poniendo límites afuera, es la violencia que estamos viviendo. Toda la sociedad, o sea, estamos en medio de un contexto de guerras en el mundo, de que estamos viendo líderes mundiales que acosan al resto de la humanidad, que imponen, que violentan a pueblos enteros, que asesinan a pueblos enteros, y sociedades, o sea, una sociedad también que no pone límites, que normaliza la violencia. Entonces, esa violencia que está allá, esa violencia que está afuera, es la que se manifiesta dentro de la escuela, es la que viene y se infiltra en la escuela y explota dentro de la escuela de esta manera. Entonces, aquí Alejandro Castro y Candelaria Irazuta dicen, cuidado, o sea, hay que tener mucho cuidado con esto porque cuando afirmamos que la violencia escolar no existe y que solamente se trata de violencia social, estamos, en primer lugar, confundiendo
las formas de violencia, estamos confundiendo el origen, estamos perdiendo de vista también el origen, pero además estamos generando una cantidad de consecuencias que hoy estamos viviendo. Si no estamos pudiendo tener esta visión sistémica también que hacía mención Ana, no podemos tener una comprensión profunda también de la problemática tan compleja y por lo tanto pues no podemos tener una intervención efectiva. Entonces nos dicen, no, sí, la violencia escolar sí existe, sí, sí existe la violencia social también. Hay violencias, incluso en algún informe de algún estudio que trabajábamos sobre violencias en la Ciudad de México, también mencionábamos eso, es decir, hay violencias que se generan dentro de la escuela, por supuesto que sí las hay, y también hay violencias que se generan afuera y que se manifiestan dentro de la escuela. Pero entonces no podemos decir que son unas u otras. Existen las dos o muchas más, como nos decía hace rato alguna de las chicas en sus testimonios. Hay muchos tipos de violencia diferentes, algunos se manifiestan en la escuela y otros se generan dentro. Pero entonces nos advierte en esta nota sobre el riesgo del reduccionismo. Nos decía, no podemos quedarnos en esa postura de que no existen las violencias escolares y que solamente está pasando afuera y viene a manifestarse dentro de la escuela. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ese reduccionismo nos puede llevar, en primer lugar, a diluir las dinámicas propias de la escuela, de las instituciones escolares y de la comunidad escolar o la comunidad educativa. Les está restando relevancia también a esas dinámicas de las escuelas. Por otro lado, nos está impidiendo esa comprensión profunda, esa comprensión situada también en el contexto escolar o en los contextos escolares. Y por otro lado, dificulta y muchas veces bloquea totalmente la posibilidad de tener una intervención pedagógica que sea eficaz o eficiente. Entonces, aquí nos advierten sobre ese riesgo y entonces nos dicen algo que a mí me parece muy relevante, porque dice, bueno, entonces, si esa mirada de que la violencia está solamente afuera y se viene a manifestar dentro de la escuela, no es una postura crítica, es una forma velada e incluso ellos le llaman una forma sofisticada de inacción, porque de alguna manera estamos diciendo, bueno, pues la causa del problema está allá afuera. Nosotros somos víctimas de esa violencia. Muchas veces sí lo es, pero no en todos los casos. Y en ese caso, cuando nosotros decimos que la violencia no es un tema de la escuela, sino que viene a manifestarse en la escuela, en ese momento entonces estamos dejando de tener una postura crítica y estamos justificando y promoviendo también una inacción. De ahí nos lleva a otra línea de análisis también, que es la singularidad del aula. Es pensar o repensar la escuela como este espacio único, como este espacio privilegiado en donde donde se está conviviendo todo el tiempo. Entonces, a mí me gusta pensar siempre esta escuela como ese laboratorio social, donde es el laboratorio en donde estamos ensayando todo el tiempo la convivencia, estamos ensayando todo el tiempo, las interacciones con los otros, viendo cómo formar vínculos, qué se permite y qué no se permite. Y todo eso es a través de ensayos también de convivencia con los otros y las otras, tanto con pares como con otras generaciones. Pero también en la escuela es ese espacio en donde de manera ideal, o sea, lo que esperaríamos es que las escuelas se puedan construir relaciones que permanezcan en el tiempo, relaciones que se prolonguen también en el tiempo y esas propias relaciones que nos van permitiendo modelar interacciones con los otros, como decía hace un momento en lo del laboratorio, pero también la construcción de identidades. Son solamente algunas de las cosas, de las condiciones o de las oportunidades que tiene el aula y que tiene la escuela. Pero al mismo tiempo, este espacio también intensifica otras dinámicas de riesgo. Porque entonces en las escuelas, en las interacciones en el aula, entre pares, entre generaciones,
también está intensificando las dinámicas de poder. Es un espacio en donde se pueden intensificar fácilmente las dinámicas de poder. Es un espacio también en donde vemos y podemos, si no hay una intervención o una interacción adecuada, donde podemos ver procesos tanto de inclusión como de exclusión social. Y ahí depende mucho de cada contexto y de cada dinámica cuál prevalece, pero hay esos procesos. Y también tenemos esta parte que es dentro de esta construcción de identidades, pues la búsqueda también del reconocimiento, que eso es inherente al ser humano, pero en las escuelas es muy evidente y están en esa etapa de construcción de identidad. Y también, por supuesto, del temor al rechazo, que es también un poco de lo que ahorita abordaban ya Adolfo y Ana y que creo que nos da mucho para la reflexión. Entonces, pensar en que la escuela es este espacio privilegiado, es este espacio único, que el aula también es un espacio singular en donde podemos construir todo esto y donde vemos todo esto que acabamos de hablar, pues entonces nos lleva a pensar que además de que tiene características únicas, pues entonces la escuela también necesita o tiene lógicas propias y por lo tanto requiere también que se diseñen y que se implementen estrategias de intervención específicas y específicas no para la escuela en general o para las y los docentes en general, sino para cada contexto escolar, para cada, dentro de la misma escuela, el contexto de cada aula es totalmente diferente y las dinámicas de cada aula son totalmente diferentes. Entonces, la mirada tiene que ir siendo situada, contextualizada. Y esto es lo que nos impide, o esta es una de las cosas que se bloquean cuando tenemos una mirada de que la violencia no se genera dentro. Y entonces nos dicen que pensar en todo esto o tratar de partir de la reflexión o el análisis de estas problemáticas, de estos tiroteos que ha habido en las escuelas, de estos comportamientos también violentos de algunos chicos, de algunas chicas que hemos visto que antes pareciera que estaban concentrados en la sociedad estadounidense y caímos en el error de pensar que era algo lejano, que no nos afectaba y empezó a presentarse en América Latina, hoy lo tenemos aquí en México también. Y entonces estos especialistas nos dicen, aquí hay una trampa importante, porque cuando nosotros tenemos esa mirada de que la violencia es social y que está fuera de la escuela, entonces estamos debilitando a la escuela en realidad, le estamos quitando esa responsabilidad interna, pero no solamente es quitarle responsabilidad, es también restarle la capacidad de acción. Estás quitándole toda oportunidad de actuar y esa es la que llaman la trampa del abandono. Entonces, nos dicen que pensar de esta manera está, por un lado, debilitando la autoridad pedagógica. Hablan específicamente del personal docente, pero por supuesto que estamos hablando también aquí de directivos, de todo el personal, de toda la comunidad educativa. Es debilitar esa autoridad también y esa posibilidad de inspirar también se está debilitando. Por otro lado, se está desactivando esta capacidad de interactuar desde el aula y en el aula, desde la escuela y en la escuela. Y por otro lado también, pues esto está instalando o está normalizando también una narrativa, no solo de impotencia, ellos hablan en la nota de esta narrativa de impotencia, pero yo pienso que es de impotencia, pero al mismo tiempo es de desesperanza y al mismo tiempo es de miedo paralizante, y que aparte este manejo que de pronto se hace en redes sociales, en medios de comunicación también de este tipo de situaciones, no abona a la solución, sino al miedo, al pánico, y por lo tanto nos lleva también a la inacción. Y entonces nos dice también, y esto me parece muy importante porque em, hablan de cómo se transforma bajo esta narrativa la idea de docentes como agentes de cambio. En lugar de ser agentes de cambio, pasan a ser espectadores. La escuela completa pasa a ser un espectador de la violencia.
Y entonces es totalmente entendible que no, o sea, que las escuelas sientan que no tienen herramientas, que no tienen respaldos para actuar, que al contrario, o sea, sentimos que las escuelas, las y los docentes, las figuras directivas, están totalmente desarmadas ante algo como esto, o sea, no tienen para dónde hacerse, no tienen cómo actuar, porque además pues tenemos un sistema que no favorece mucho a los docentes en su actuar o a las escuelas en su actuar ante en las intervenciones que tienen ante las violencias. Entonces, esto a mí me parece muy relevante porque lo hemos visto. Cuando ocurrió este caso de Michoacán también, eh, el movimiento que hubo de comentarios en redes sociales, este tipo de mensajes que se empezaron a viralizar de parte de docentes, o de supuestos docentes, porque la realidad es que también el mundo virtual no nos permite tener a veces certeza de dónde están viniendo esos mensajes, pero donde había una frase que utilizaban mucho y decía que la vida los repruebe. Y era o sea, la violencia se está generando allá afuera, son las familias las que no están poniendo límites, es la sociedad la que está en crisis y entonces esa violencia llega a la escuela, se manifiestan así. Había maestras, maestros que decían, e incluso un alumno puede decidir si tú regresas a tu casa o no, porque te puede arrebatar la vida en cualquier momento. Entonces tú ya no te metas, tú no discutas, tú no trates de poner los límites que no ponen en casa. O sea, tú ve, trabaja, no sé a qué se referían con trabajar, pero ve, da tu clase casi casi y regresa a tu casa seguro y que la vida se encargue en algún momento de reprobarlos. Eso era lo que estaba predominando en redes sociales. Y a mí eso me deja una sensación terrible, tan terrible como las noticias de ver que un chico de 16 años, de 15 años, de 14 años puede entrar a una escuela y disparar contra otros seres humanos. Así de terrible me parece una postura y la entiendo. O sea, entiendo también la desesperanza y la frustración de los docentes, pero me parece igual de terrible decir, pues tú ve y casi mantente ahí como espectadoras, lo que tengas que hacer, pero aléjate. Y me lleva eso también a pensar lo que alguna vez escuché de algunas personas, coordinadores también de media superior, donde decían, es que los docentes actualmente ya no pueden concentrarse en su función, que es lo académico, porque se tienen que estar concentrando en cosas que no son sus funciones, como la conducta de los alumnos. Y entonces me cuestiono, ¿cuál es la razón de ser de los docentes? ¿Cuál es la razón de ser de la escuela? ¿Cuáles son las funciones realmente del docente? ¿Son puramente académicas? La parte humana, entonces, no está dentro de esa formación, no está dentro de nuestras responsabilidades también el acompañamiento. Y eso lo decía alguno de los chicos, ¿no? En los testimonios. ¿Cómo hacer que los adultos seamos más que vigilantes o estar guiando a los jóvenes? ¿Cómo podemos estar acompañándoles? Sin restarles, que eso me parecía maravilloso que él decía, sin restarles responsabilidad también sobre sus propios actos. También ellos son responsables, también ellos tienen responsabilidad, pero ¿cómo los vamos acompañando en esto? Entonces, sí, sí casi para cerrar, el mensaje de esta nota es esta idea entonces reduccionista no está ayudando a la escuela, no la está protegiendo. En realidad lo que está haciendo es abandonarla a su suerte, abandonarla sin recursos, abandonarla ahí, pues bueno, tú estás ahí y como decían estas publicaciones de algunos docentes después de lo de Michoacán, pues veas tu trabajo, pero pues no te puedes meter en eso porque no puedes solucionarlo. Ese es el riesgo tan grande y es un abandono a la escuela por completo. Y antes de pasar a estas preguntas, pero me voy a revisar aquí tantito. Antes de pasar a estas preguntas, justo quisiera nada más cerrar con esto de lo que pasa en las escuelas en nuestro país,
Porque entonces, por un lado, está este movimiento y están todas estas publicaciones de docentes diciendo que se han perdido realmente la idea y el valor del trabajo docente, porque entonces nos sentimos señalados por cualquier cosa, porque hay maestras que dicen es que ahora cualquier cosa que hagas dentro de la escuela para frenar las violencias, terminas siendo violentado tú. Porque incluso interviene la fiscalía, ¿no? Entonces empieza a judicializarse el asunto y nos empiezan a llenar de protocolos por todos lados, como si los protocolos fueran la solución de esta problemática tan compleja. Digo, ya Ana nos decía nada más una generalidad de la complejidad de estas problemáticas. Y entonces reducir también ese reduccionismo también de parte de las autoridades, de decir, vamos a mandar más protocolos, vamos a crear más protocolos, vamos a pedirle a las escuelas que los apliquen, no está siendo suficiente. Hay también un buen número de docentes en redes que están diciendo es que necesitamos psicólogos en todas las escuelas. Ya lo mencionaba Ana también. No existe esa posibilidad, pero yo también me pregunto. ¿Cuál, o sea, otra vez me vuelvo a preguntar cuál es la función de la escuela y por qué necesitamos judicializar todo o también Ana mencionaba patologizar todo, psicologizar todo? ¿Qué necesitamos hacer como escuelas realmente? ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Porque entonces si nos quedamos en esta postura de la escuela, digo, la violencia no se está generando en la escuela y además pues no podemos actuar porque lo poco que pudiéramos hacer es si tuviéramos un psicólogo, entonces no estamos haciendo nada y no vamos a hacer nada. O nos vamos a quedar en el temor también de lo que pueda pasar. Y a esto se suma que, por ejemplo, muchas veces las autoridades eh, traducen y no sé, o sea, creo, casi estoy segura que no es con intención, pero es un problema de sistema, porque entonces por un lado se presenta la Estrategia Nacional de Salud Mental, ¿no? Que tiene 6 pasos y demás. Por otro lado, la Secretaría, el titular de la Secretaría de Educación Pública se centra específicamente en uno de esos puntos son las guías para estudiantes, para maestros y para padres y madres de familia, que porque he escuchado algunas escuelas que han dicho otra guía más, de todas las que nos mandan, o nos mandan protocolos o nos mandan guías. Pero después se aterriza y llega a las escuelas por parte de muchas supervisiones como la exigencia, bueno, ante esto, ante este reto, por ejemplo, viral de poner los letreros en las escuelas de mañana tiroteo y cosas así, que ya lo estamos viendo en varias secundarias de la Ciudad de México. ¿Cuál es la respuesta o cuál es la solicitud a las escuelas? Elaborar informes de qué es lo que la escuela está haciendo, mandar evidencias con las características que te está pidiendo las direcciones operativas, por ejemplo, de, a ver, manda evidencia, mandan qué ajustes hiciste a tus programas. O sea, se está traduciendo la solución, se está traduciendo en carga administrativa. Y se está traduciendo en informes, en documentos que al final pues no nos ayudan ni a entender la problemática ni a enfrentarla. Y de todos modos, si la escuela que elaboró su informe muy bonito y lo mandó y que mandó evidencias y que hizo su campaña y que trabajó, hizo junta con los padres y madres de familia y que lo trabajó con los niños y las niñas, el día de mañana tiene una situación como esa de un letrero de mañana tiroteo en la escuela, en el baño, la escuela no sabe qué hacer. Y otra vez queda sin poder actuar y queda otra vez relegada y víctima, no solamente como espectadora, sino como víctima también de la violencia. Y ahora sí, em, pues me gustaría, digo, dado que hemos hablado mucho desde distintos puntos, a mí me gustaría proponerles algunas preguntas para analizar esto y que ya alguno de los testimonios de los chicos abordaba algunas de estas preguntas, pero me gustaría que pudiéramos reflexionar y dialogar sobre entonces, después de todo esto, o sea, cómo construir entonces ese diálogo que lleve de la idea del adulto que vigila o que supervisa o del adulto que impone.
al adulto que acompaña, cómo podemos construir ese diálogo, cómo podemos asumir también esas responsabilidades mutuas, pero además intergeneracionales, que necesitamos también para hacerlo. ¿Y qué piensan ustedes? Ya escuchábamos a uno de los chicos de los testimonios que nos decía él qué piensa sobre esta idea de que la inacción es la forma más sofisticada de abandono. ¿Qué pensamos sobre ello? ¿O qué pensamos sobre este tipo de publicaciones que hay de los docentes, sobre este sentir docente también, sobre este sentir de las escuelas, o sobre el sentir también de la sociedad y de las familias, donde dicen con este chico de Michoacán de es que júzguenlo como adulto? ¿En dónde están los límites? ¿En dónde está el punto que tenemos que reflexionar? Entonces, pues yo abro el micrófono para ustedes o cualquier otra pregunta también o reflexión que tengan o algo que quieran aportar. Bueno, Gina, pues justo como, pues a tono de estas preguntas, yo creo que son cuestiones bien complejas, cómo construir un diálogo. Acabo de ver en la mañana me parece que es presidente municipal de Puebla, de un municipio de Puebla, justo apareció un mensaje, regaña a todos los, estudiantes, lo que está haciendo ahí es decirles que está muy enojado porque lo hacen perder el tiempo, que debería estar atendiendo otras cosas, ¿no? Como si no lo más importante fuera justamente atender una señal de alerta como lo es esta, ¿no? Creo que con esta participación que acabas de tener, el señalar la escuela también tiene sus dinámicas de poder, sus dinámicas de violencia, y la manera en la que se aborda, creo que el diálogo continúa siendo vertical, ¿no? Al menos en esta última experiencia que acabo de visualizar, me parece que falta muchísima sensibilidad al respecto del establecimiento de las conversaciones que debemos tener. Creo que además tenemos un malestar cultural que considera que el dialogar, que el escuchar, que el intentar comprender al otro implica una debilidad y que eso en sí mismo también implica una falta de límites, ¿no? Que eso también ha ido construyendo este tipo de formas. Es el discurso que, como bien señalas, es predominante, ¿no? Hay una permisividad por parte de los padres, una falta de límites, y entonces pareciera que la mano dura es lo que falta para que realmente podamos establecer esto, cuando en realidad justamente algo que encontramos muy frecuentemente dentro de estos perfiles justo tiene que ver con este tipo de apego inseguro, este tipo de apego en donde eh, no hay una seguridad sobre la relación que estás estableciendo con el otro y que parece que la respuesta que seguimos dando es más inestabilidad, eh, más inflexibilidad para con el otro, ¿no? Entonces, creo que no tiene una respuesta sencilla la pregunta cómo construir un diálogo que lleve a de la vigilancia, el acompañamiento. Hace falta, me parece, justamente espacios de escucha, de validación. Yo creo que la vigilancia también desde donde se impone, ¿no? Desde un miedo, desde un pánico que acontece en la población, de alguna manera, pues cómo no podría existir este miedo cuando vemos que empieza a ser más frecuente. La cuestión también es qué hacemos con ese miedo, ¿no? Y la respuesta que tenemos puede llegar a ser de defensa, de pelea también, ¿no? Entonces, creo que también hace falta mucha autorreflexión, quizá foros, quizá espacios en donde las personas podamos estar compartiendo nuestras propias emociones, nuestras propias carencias, experiencias en donde realmente hayamos logrado utilizar estas vulnerabilidades hacia nuestro favor. No tiene una respuesta fácil, no tiene una respuesta sencilla, pero me parece que sí, la construcción de espacios, de escenarios, de escucha, en donde podamos mediar justamente esta escucha es uno de los elementos más fundamentales. Eso al menos con la primera pregunta. Muchas gracias, Ana. Sí, me parece muy importante tu reflexión
Y sí, justamente hemos dialogado nosotros también, hemos platicado en esta falta de espacios y en esta falta de espacios para jóvenes y para niños y niñas, o sea, escucharles realmente, no nada más hacerles participar como, bueno, vamos a votar para qué es lo que prefieren, sino realmente qué está pasando con ellos y ellas y cómo pueden también intervenir en las decisiones también, hablando de la escuela, en las decisiones escolares, pero pues obviamente pensando también en los espacios familiares, que cada día también las dinámicas familiares son más complejas y entonces no se prestan mucho para el diálogo también entre familias, ¿no? Adolfo, creo que querías hablar. Sí, bueno, creo que esto que acaban de decir es muy importante. Este, eh, lo del diálogo, de las posibilidades de tener mm, intercambio, ¿no? De escuchar más y escuchar verdaderamente a los jóvenes. No sé qué, vi un pequeño video de TikTok donde una francesa hacía la diferencia entre oír y escuchar, que en francés es muy evidente, pero dice en español no, que dice, es diferente preguntar a ¿me oyes a me escuchas, ¿no? Dice, generalmente oímos sonidos, pero no estamos escuchando a profundidad y creo que eso ocurre que oímos como ruido, pero no escuchamos en el sentido de profundizar en el mensaje, en el sentido de lo que está detrás de esas palabras a las juventudes. Creo que eso no lo estamos haciendo. O sea, nuestra posición sigue siendo muy de autoridad, de adulto. Y además adulto, por ahí conversaba con mi amigo de Argentina, dice, jóvenes, ¿cómo lo resumió? Jóvenes rebeldes y desesperados y adultos extraviados, ¿no? No, como adultos, creo yo, y creo que también por eso ha sido este seminario para mí una forma de reivindicación frente a mi hijo, frente a las juventudes. Como adultos no estamos dando la respuesta, suficiente. No solamente responsabilidad de nosotros, desde luego, pero ni siquiera estamos escuchando, ya no digamos dando respuesta, sino escuchando suficientemente. Y tenía otro comentario, aparte de esto del diálogo, pero me pareció muy importante lo que comentan ustedes dos. Pero ese comentario quisiera hacerlo después, después de escuchar a Tere, si les parece bien. Así que Tere, adelante. Gracias, Adolfo. Buenos días a todas y a ti, que las demás son las compañeras. Pues yo escucho con mucha atención la preocupación que compartimos, pero también tengo la impresión de que, pues, como que para poder responder a preguntas y tratar de explorar respuestas, pues también es importante hacer un diagnóstico, ¿no? Como saber de dónde viene ese problema. Y a lo mejor por una cuestión de formación de mi parte, no puedo evitar pensar en lo estructural del problema, como que me cuesta mucho trabajo reducirlo a una cuestión moral, a una cuestión de desatención, a una cuestión como decía Ana, ¿no? Yo tampoco soy partidaria de patologizar todo, que todo tenga que ver con lo psicológico, cuando el ambiente o el contexto social pues influye demasiado. Desde mi punto de vista, no es casualidad que sean las grandes ciudades de países altamente industrializados en donde se den inicialmente, aunque cada vez con pena vemos que se extiende el fenómeno, en donde estos problemas de violencia se han detonado. Normalmente se piensa que ahí el capitalismo sí funciona, porque son países ricos con economías pujantes, pero el capitalismo tiene tantas contradicciones y se expresa en tantas dimensiones de la vida que esas contradicciones hacen crisis en algún momento. Y si son crisis, por ejemplo, en términos económicos, normalmente, aunque sea un país muy rico, esas crisis y contradicciones las viven los migrantes, por ejemplo.
o hay una capa de clase media tan ancha que pareciera que no hay concentración de la riqueza, pero sí la hay, aunque cada vez esas capas anchas se van disminuyendo, ¿no? Se van adelgazando. Y parte de esas contradicciones se viven justamente como estos fenómenos que no son aislados, que cada vez son más frecuentes y que esa sociedad, de alguna manera, las industrializadas, ¿no? Me refiero, pues muestran cómo a marchas forzadas, contra natura incluso, han sostenido al capitalismo funcionando. Y eso cambia la subjetividad de las personas así invariablemente, ¿no? Me parece que ese es uno de los grandes problemas, que se viva con tanta naturalidad, por ejemplo, en Estados Unidos la aportación de armas, una sociedad que ha estado educada a base del miedo y ver enemigos en todas partes, que siempre la enemistad, ¿no? Como decía Carlos Schmitt, viene de afuera, del otro, del extraño. Y por eso el temor a los migrantes, el temor a las culturas diferentes, a pesar de que es una sociedad de migrantes, ¿no? Y muy diversa, pluricultural incluso, pero a pesar de eso siempre está como el discurso pues de que hay una amenaza constante. Y creo que tiene que ver justamente con esas contradicciones. El trabajo se vuelve tan abstracto y se naturaliza tanto los niveles de explotación impersonales que de alguna manera las subjetividades eh, flotan y salen a la luz o se exhiben incluso de estas formas pues tan nefastas, ¿no? Como que alguien entra a una escuela y asesine a sus compañeros y se puede pensar que es eh, que están influidos, ¿no? Como mucho tiempo se dijo que estaban influidos por la música, e influidos por los videojuegos, influidos por el cine que además ellos producen con la intención específica de impulsar un discurso dominante, ¿no? Que siempre son los salvadores del mundo, etcétera. Pues Hollywood ha sido una de las industrias a partir de las cuales el discurso dominante colonial se ha impuesto con más ferocidad. Todo el cine hollywoodense o casi todo. Entonces, pues me parece que no es casualidad. Y luego, como ese mismo fenómeno de contradicción y crisis se vive en los países de la periferia, que me niego a llamarles en vías de desarrollo o subdesarrollados, sino de la periferia, los países dependientes económicamente, se vive lo mismo, se vive la crisis, se viven las contradicciones, pero desde la periferia. O sea, no es que no ocurra, sino que desde la periferia y los efectos se viven más descarnadamente. Entonces, ahora, como no, siempre hay un proceso de externalización de consecuencias y de efectos, la culpa obviamente se le adjudica a los papás y a las mamás en nuestros países latinoamericanos que no son cuidadosos, que no están al pendiente, que no son orientadores, etcétera, según la clase social, porque además ese es otro factor que hay que involucrar, ¿no? La clase social. Y yo pienso en la mayoría de los estudiantes que atendemos, que son de las clases trabajadoras, donde los dos papás, mamá y papá, trabajan, hacen una hora de camino para ir a su trabajo, otra hora de regreso. La mamá vive acoso en el trabajo por parte del jefe, en el camino, en el transporte público. El papá es explotado y maltratado también en su trabajo. Y llegar a casa, a revisar trabajos, a ver qué hicieron los niños, a ver cómo se sienten emocionalmente, pues queda en el 10º lugar de importancia, porque lo primero es la subsistencia, es la vida material. Entonces, incluso tú haces 2 horas, bueno, pues sí, yo también de Aragón hago 2 horas, pero sí, no se puede pensar en que solo es la falta de cuidado de los papás, sino que hay un conjunto de condiciones materiales
que impiden que los papás estén tan al pendiente, ¿no? O que prefieran delegar o prefieran evadirse de la realidad y quizá pensando en sus propias infancias o en el tiempo pasado, ese tiempo que pensamos de bonanza de los estados de bienestar, en donde había movilidad social, donde la educación era una promesa de movilidad social, etcétera, que hoy no ocurre, pues piensan en el fondo, bueno, a nosotros así nos dejaban y no salimos tan mal, ¿no? O la cosa funcionó. Entonces, a lo mejor también con los hijos pasa lo mismo, pero las circunstancias ahora son otras. Y para ir cerrando, es que justo pienso que 50 años de neoliberalismo no han pasado en vano. Y las nuevas generaciones que van creciendo, yo creo que ya nacieron con ese sistema, con esa fase del capitalismo ya muy consolidada, pues para ellos lo natural es la individualización, es la competencia, es el aislamiento, es la sociedad del consumo, es la vida efímera, ¿no? Esta sociedad líquida de la que hablaba Bauman, ya es lo cotidiano, eso ya es lo normal, incluso para sus papás, ¿no? Sobre todo quienes tienen papás muy jóvenes. Yo veo a los papás de los compañeritos de mi sobrina Jimena, que son mucho más jóvenes que yo y ya tienen justamente también muy interiorizada, pues esta retaíla de principios neoliberales, ¿no? Que producen subjetividades muy frágiles, por cierto, muy frágiles. Y claro, la cosa pinta muy mal, pero bueno, ¿cómo hacer, no? Voy a decir la cosa más trillada del mundo, pero confío tanto en su potencia que creo que vale la pena recibirlo, porque también esa es una estrategia de las clases dominantes, la reiteración hasta naturalizar el discurso. Entonces creo que también nosotros podemos combatir eso con la reiteración. Y es la construcción radical de comunidad. Entre más nos juntemos, entre más nos miremos a la cara, entre más recordemos nuestra naturaleza antropológica como seres mamíferos, que tenemos capacidad de rechazo al dolor propio y ajeno, porque eso lo tenemos, porque se nos desarrolló el lóbulo frontal, eso a veces se pierde, y, y recordarle al niño que también le duele, que le duele al otro niño. Y eso es, no sé, eso es algo que en el salón de clases me parece que sí podemos hacer, intentar una y otra vez, hasta con nuestros colegas, ¿no? Hasta con los que nos caen gordos, hasta con quienes no tenemos grandes, pues grandes afinidades, también con ellos intentar, porque el mundo es muy hostil y creo que no estamos como para desperdiciar el tiempo como, como en seguir culpándonos los unos a los otros, pero sí como que asumir ese reto de que en cualquier espacio que estemos, recordarnos y recordarle a los otros nuestro ser mamífero, el que nunca hemos estado solos, que el individuo es una ficción que se inventaron los liberales del siglo XVIII, que en realidad primero es la comunidad, que nos necesitamos aunque nos caigamos mal, ¿no? Que no hay nada que hagamos solos, que nuestros pensamientos tampoco son producto de la individualidad, sino que constantemente estamos teniendo diálogos con otros, aunque sea en el pensamiento, que en nuestro paisaje mental siempre están otros, ¿no? Entonces creo que eso sirve mucho y con las infancias eso se puede trabajar, incluso con los jóvenes. Yo lo veo con mis estudiantes que son de licenciatura, primer y segundo semestre, incluso con ellos, ¿no? Vienen el de la periferia, son de Ecatepec, son de Nesa, vienen de Iztapaluca, pues es que son regiones o territorios bien complicados, ¿no? Creo que con las que menos me cuesta trabajo y en realidad las que a mí me han aleccionado son mis estudios de Oaxaca, que ellas de manera un poco más natural tienen esta pulsión de hacer comunalidad porque pues ellas viven inmersas en eso, pero también lo podemos hacer. Y no pensar que hay, no sé, me resisto a creer que, que no hay alternativa. Por eso me gustó el título, no sé a quién se le ocurrió, pero qué bonito eso de pensar
pedagogías de futuros posibles. Y bueno, pues no sé, ya no, ya me desahogué. Muchas gracias por la escucha. No, excelente, muchas gracias. Sí, esta relación entre lo estructural y lo individual, ¿no? Creo que es muy importante. Que en realidad es como el fondo de toda esta discusión y un poco lo que planteó Gina, ¿no? Y bueno, y también Ana, de qué relación hay entre nuestras afecciones, personales, psíquicas y lo que está ocurriendo alrededor. Yo quisiera llamar la atención de unas ideas que también este Franco Berardi ha comentado y dice que cada época tiene sus enfermedades mentales, ¿no? O sus enfermedades, que la distinguen. Porque dice él que en la época de Freud, pues como que la histeria era la enfermedad central y estaban las mujeres, ¿no? O sea, de hecho a eso se le critica su machismo, de que decir, bueno, pues que la histeria, las mujeres eran las histéricas. Bueno, no es tan así tan simple, pero esa era la principal enfermedad psicosocial, ¿no? Y ahora, son nuestra enfermedad que caracteriza a esta época? Bueno, se decía que la depresión, ya ven que ahora todos tenemos algo de, ¿cómo le llaman a esto? Depresión, tiene un nombre combinado, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, pero nos recetan a todos que tenemos algo de depresión. No me acuerdo cuál es la otra, pero lo que han dicho varios autores es que eso ya no está caracterizando solamente a nuestro momento actual en términos de enfermedades, sino que es el tema de el suicidio. O sea que la enfermedad hoy es el suicidio y el asesinato, y no solamente lo depresivo, lo paranoico y lo histérico, que también, lo histérico también sigue siendo algo muy importante, pero dice un psicólogo que sigo, que dice que lo histérico ahora está en los hombres. Eso explica un poco el tema incel, que la histeria está en los hombres que no encuentran satisfacción sexual, como antes decía Freud que las mujeres no tenían, pero ahora está en los hombres. Porque ahora ni siquiera, decía este autor, que ahora ni siquiera te buscan solo para la relación sexual, ¿no? O sea, si ni siquiera eso, los hombres buscan a las mujeres, están en una situación de histeria tremenda, o estamos. Entonces, ¿cuál es la enfermedad más relevante hoy? Es el suicidio. ¿Por qué? Porque ante y por eso es la causa número uno de las juventudes. Porque ante la imposibilidad de seguir viviendo en un mundo tan cruel, y esto como lo expresaba Tere, con décadas de un capitalismo feroz, asesino, la única, o la respuesta más amplia es el suicidio. Y no solamente el quitarse la vida en un momento, sino el suicidio, incluso cotidiano, las adicciones, el tema de los riesgos, los accidentes, todo eso es una forma que hoy tenemos como la enfermedad principal. Y pienso que en eso que decía Tere de hacer el diagnóstico actual de lo que nos ocurre, tendríamos que valorar mejor por qué nos estamos suicidando, por un lado, o por qué nos estamos matando, como decía Franco Berardi, porque al asesinar a otros es una forma también de suicidarnos a nosotros. Bueno, eso lo quiero poner ahí sobre la mesa. ¿Qué es lo que hoy nos está identificando como civilización en términos de enfermedad psicosocial, que no es ya lo de hace un siglo, no es lo de hace 30 años, es algo más grave, más fuerte, que tiene que ver con el suicidio y el asesinato? Y de ahí lo quiero pasar al tema que comentaba Gina, del dentro y fuera de la escuela. ¿No? Es decir, como que eso ocurre afuera de la escuela, pero aquí, ni nos toca como maestros, porque no lo podemos atender, o sea, ni tenemos las herramientas, así es que mándenos,
psicólogos, abogados, etcétera, ni es un tema propiamente educativo. Pero bien lo dice Gina, la escuela también reproduce esta forma de asesinato, esta forma de suicidio. ¿A través de qué? Pues a través de no escuchar, a través de tratar temas desconectados. Y decía esta Greta Thunberg en la primera sesión que tuvimos, ¿cómo es posible que no veamos la relación entre lo social y lo escolar? Que aislemos las cosas, porque ese es un pensamiento del siglo XIX. Ese es el pensamiento desconectado, ¿no? Estamos hablando de matemáticas, estamos hablando de lo que tú digas, pero no estamos hablando de esto. Y repruébalo, no importa, digo, pásalo, no importa, eso no es tema. Entonces, esa desconexión que pareciera tan evidente para muchas personas, a veces no es tan evidente para quienes nos dedicamos a la educación y queremos separar como un pensamiento del siglo XIX una cosa de la otra. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues recuperar esa complejidad para la escuela y no separarlo. Mm, Bueno, una cosa más que decían estos psicólogos en torno a la enfermedad. Mm, Esta idea de el hijo que mata al padre, ya saben, se llama el complejo de Edipo, ¿no? Que el hijo termina matando a la madre, Al digo, padre. al padre, perdón, para defender su derecho a él ser el amor de la madre. Entonces, él asesina al padre y es como según esto, pues un poco la sociedad va existiendo. Es decir, nosotros cuestionamos al padre, a la autoridad, incluso llegamos a subvertirlo, asesinarlo, y así es como... Pero dicen estos autores que hoy se ha revertido. Es decir, el padre está asesinando a los hijos. Por eso el tema del crimen, al asesinato y el suicidio. Es decir, que los adultos no estamos permitiendo la vida de las nuevas generaciones. Y lo podemos ver en la guerra, ¿no? Es decir, ¿por qué están asesinando niños en Gaza? ¿Por qué están yendo no sobre los adultos, están yendo sobre los pequeños? Porque el principal mensaje es el suicidio y el asesinato. Entonces, ¿y qué podemos hacer desde la escuela? Bueno, hay muchas cosas, ya ustedes lo dijeron, pero algo que podemos hacer es no caer en el tema del asesinato de las nuevas generaciones, de no caer en el suicidio colectivo, ¿no? Y una de las formas es detenernos a pensar, reflexionar y autoformarnos. En el libro de héroes, al final Franco Berardi habla de una experiencia que tuvo en Corea, que visitó a unos profes y los profes se organizaron y dijeron, vamos a hacer nuestro propio seminario. Y se dieron tiempo para pensar. ¿No? No más allá de la lógica institucional, si el protocolo te deja o no, si el supervisor, si este, tienes que pedir el auditorio con quién sabe cuánto tiempo, si no te dejan. No, 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 un poco lo decía Tere, ¿no? Hay que reunirnos, recuperar nuestra humanidad y ese tiempo para el diálogo, ese tiempo para conectarnos, para escuchar, pues es muy importante. Y bueno, yo siempre recuerdo lo que me decía mi hermano Arturo, que el tiempo es el valor más importante hoy y es el que menos tenemos, ¿no? Entonces, bueno, con eso quisiera terminar también, muchas reflexiones, pero mi idea central es esa, ¿no? De que nuestras enfermedades son sociales, son históricas y tienen que ver con la situación actual que estamos viviendo, muy suicidas, muy criminales, y tenemos que, dice Franco Berardi, desertar de eso, desertar al menos dándonos tiempo para dialogar. Pues eso, Gina. Sí, muchas gracias. Y digo, me dejas pensando también muchas cosas. Digo, sé que estamos sobre el tiempo, pero creo que tiene mucha relación también con esto que hablaba Tere,
esto que estás diciendo de las enfermedades, porque sí, yo también he visto pues y he leído a varios especialistas que hablan pues sí de la depresión como esa enfermedad de este siglo, pero ahora tú lo llevas más allá y me hace pensar también en esta gran enfermedad que estamos viendo desde hace mucho tiempo y que hoy yo no sé, la verdad no sé si Ana tenga esos datos, pero ¿qué porcentaje de la población está diagnosticada con ansiedad generalizada? Porque tenemos ese tema de la ansiedad que además de todo lleva, digo, lo estamos viendo, por ejemplo, en las escuelas, niños y niñas de primero de primaria con diagnósticos de ansiedad. Y la ansiedad que además te lleva muchas veces a esta sensación de insuficiencia constante, permanente, ¿no? Entonces también ese sentirte no suficiente, pues nos ayuda también a explicar muchas de estas conductas que estamos viendo. Y otra cosa que pensaba ahorita que te escuchaba y relacionándolo con lo que decía Tere de este individualismo que es promovido por ciertos modelos económicos, ese individualismo también nos lleva a otras enfermedades como el narcisismo también. Entonces, un narcisismo exacerbado, un narcisismo también que nos lleva a esta parte de demostrar que somos más que los otros, ¿no? Porque además pareciera que en estos modelos económicos que imperan en las grandes potencias, pues son es esa necesidad de estar demostrando que tenemos más poder, que somos más poderosos, que somos más fuertes, que tenemos más capacidad económica, en fin. Y eso pues al final también es un tema que el narcisismo que está detrás de muchos de los problemas también de salud mental que vemos hoy en día en generaciones de estudiantes, pero también en docentes y en familias. Y esta otra que mencionas de la desconexión, que creo que eso es algo muy importante y que no solamente está impulsado por esa idea de individualista, sino que se ha exacerbado también con el uso de las redes sociales, con crecimiento tan acelerado de las comunidades virtuales y todo, porque perteneces, pero al mismo tiempo, pues no tienes un vínculo fuerte porque quién sabe quiénes serán con los que estás interactuando. Entonces, se están generando grandes dificultades también para los vínculos, para generar vínculos. Y me parece a mí que esto que con lo que cerraste del tiempo es la clave. Yo también creo que el fondo a lo mejor de estas enfermedades, pues como la ansiedad, como el narcisismo, como la falta a lo mejor de goce, o incluso esta idea del imperialismo, del modelo capitalista, de prácticamente obligarte al goce también, o sea, o a los excesos también. ¿Y qué tanto puedes gozar con el exceso? Entonces son enfermedades de este tiempo, pero son enfermedades que tienen que ver con modelos capitalistas, pero además tienen que ver con esta necesidad de estar acelerados todo el tiempo y no tener justo ese tiempo para generar los espacios de diálogo, de escucha, de acompañamiento. Yo también pensaba mucho en esa pregunta de cómo generar esos diálogos intergeneracionales para revertir las cosas. Decía, pero bueno, ¿cómo si ni siquiera estamos dándonos el tiempo, ¿no? No tenemos el tiempo ni para analizar, o no nos damos el tiempo para analizar, para pensar, para escuchar, para incluir, para ser simplemente, ¿no? Y para ser en comunidad. Esa parte creo que es una de las labores más importantes de la escuela. La escuela al final también es un espacio de cuidado, es un espacio que cuida. ¿Y cómo vamos a cuidar? Si nos sentimos totalmente o nos sentimos constantemente vulnerados, violentados, entonces se vuelve un espacio ahora, pareciera como que es un escenario que es blanco de violencias y que está totalmente desarmado, que está totalmente desesperanzado y eso es lo que no podemos perder. Yo creo que no se puede perder nunca la visión de qué es lo importante y lo importante en la escuela, o sea, no es solo lo académico, es lo humano. O sea, estamos con personas, con niños, con niñas
como decía hace rato, con niños y niñas en primero de primaria con trastornos de ansiedad, con niños y niñas a lo mejor pienso incluso en algunas soluciones de escuelas particulares que tienen a lo mejor también muchos recursos económicos y a lo mejor la respuesta para estas cosas va a ser, ay, pongan un detector de metal en la entrada y pongan cámaras en todos lados. Y eso no es lo humano. O sea, ¿dónde está quedando lo humano? ¿Dónde está quedando realmente el análisis de lo que está pasando y de por qué nos está pasando? Entonces, creo que el tiempo sí es clave, el combatir ese aceleracionismo, como bien lo planteas con las ideas de Berardi, yo creo que ese es clave para combatir estas enfermedades de la actualidad. Pero bueno, yo también con eso cierro. Sí, pues hay muchas, muchas ideas. La verdad creo que desde lo que los chicos compartieron hasta lo que hemos comentado ahora, hay muchísimas entradas para entender el asunto. Yo creo que tendríamos que hacer todo un seminario sobre este asunto, porque pienso que lo humano, sí, o sea, como que lo humano no tiene que ser diferente de lo académico, ¿no? Lo humano es académico. Es un poco como la idea que también han dicho ustedes, de que estos problemas tendrían que tratarse en la escuela de manera organizada, sistemática y en todos lados, ¿no? La escucha, la atención, identificar el mundo en que vivimos, las relaciones de dominación, de poder, porque pues eso es netamente humano. Y la violencia también es humana. O sea, ahora que he estado leyendo estas cosas sobre Gaza y demás, y estos ya saben que la onda sionista se regresa 3000 años antes y Abraham y todo eso. Bueno, pues es que la Biblia dice eso, y toda la historia de la humanidad está sentada sobre una violencia tremenda sobre los pueblos, y parece la pregunta es si eso es inherente a nosotros o no, la violencia es inherente al humano. Puede ser que sí, puede ser que no, pero tendremos que discutirlo. Tenemos que discutir esa naturaleza o esas cuestiones humanas que estamos experimentando dentro de la escuela, ¿no? En lo académico, no hacer esas separaciones. Yo creo que se nos quedan muchísimos, muchísimos temas. Yo me quedaría con esta última idea de que tenemos que hacer académico, pedagógico, por decirlo de alguna manera, lo que al parecer no es, como las violencias, como el poder, como la dominación, como la enfermedad, como lo digital. Estaba platicando en la semana con una colega que decía, no, es que lo digital no nos corresponde a los profes. Dice, porque ni tenemos condiciones, estamos muy precarizados y luego nos echan lo digital. Y dije, bueno, pues es que lo digital es parte de la vida, así como la violencia es parte de la vida, así como la precariedad de las familias es parte de la vida. Entonces, creo que sí les toca o sí nos toca. ¿No estamos preparados? No, pero por eso necesitamos esto, ¿no? Así como estos que les comentaba de los monjes coreanos, pues hacernos un espacio para dialogar. ¿Y por qué hoy tendríamos que, desde lo pedagógico, dialogar esto, aunque no nos toca en apariencia, aunque está separado de lo académico, pero ya viéndolo un poquito con más detenimiento, pues es que está formando parte de nuestra existencia actual, ¿no? Y si no lo tocamos, como decía Gina en el comentario, la inacción es parte del problema, es parte de la responsabilidad. Entonces, creo eso, ¿no? Más allá de si nos toca o no nos toca, sí nos toca, pero habría que ver cómo poco a poco. Entonces, bueno, ese sería mi último comentario. Yo les pediría que cada una de ustedes hiciera un último comentario, si les parece bien, y con eso, cerramos esta sesión que repito, es como solo una entrada a la complejidad de todo lo que estamos viviendo. O a ver si después podemos volver sobre los temas. Pero si les parece bien, quisiera
que cada quien expresara una última idea. Creo que está Tere levantando la mano. Bueno, yo decía que sí estaba de acuerdo, pero Pues te toca primero. bueno, em, pues yo creo que lo que nos queda, bueno, por lo menos hablo desde lo personal, es seguir intentando, ¿no? Para lidiar con la frustración, para lidiar con la impotencia de, pues no sé, ¿no? Apenas para una clase recordaba unas citas que a mí siempre me conmovieron mucho de las cartas a quien pretende enseñar, y decía ahí que para quien se quiere decir maestra, ¿no? O bueno, maestro también, em, tenía que atreverse, ¿no? Y decía, hay que atreverse a salir de lo cómodo, atreverse a vencer el cinismo, atreverse a, pues, a luchar contra la burocratización del pensamiento, ¿no? Que eso, pues, a veces es súper difícil. Pero decía también que había que atreverse a dar la pelea justa por los derechos, porque también eso enseñamos en la escuela, ¿no? Y a construir que la escuela sea construir para que la escuela sea un espacio destinado a la alegría, ¿no? Y creo que eso también es importante porque pues nos han arrancado incluso eso, ¿no? Esos espacios que quedaban, eh, no sé, creo que durante un tiempo vimos quienes pensábamos que la educación era, y seguimos pensando, ¿no? Que es un camino, una alternativa. A veces la escuela, pues decimos, no, la escuela nos tiene que preparar para el mundo, nos tiene que preparar para enfrentar la vida, no solo para trabajar, ¿no? Sino para vivir más felices, para crecer más felices también. Eh, pero muchas veces la escuela se ve también como un refugio, especialmente ahí donde pues, los ambientes son de mucha violencia, ¿no? Y yo creo que incluso eso nos quieren arrancar, ¿no? Y no es que haya un ser malvado, ¿no? Porque eso no ocurre, no ocurre. Así el dueño de Facebook, el dueño de una empresa minera, no puede ser que no sea un ser malo, a lo mejor hasta quiere a sus nietos y les lee cuentos por la noche, ¿no? Ya si para conseguir sus metas de productividad tiene que envenenar el río de 3 estados consecutivos o tiene que explotar gente, bueno, pues son pequeños detalles, ¿no? Pero creo que podemos eso, en cada espacio, en cada salón, en cada conversación con los estudiantes, decirles que no es su culpa estar así, ¿no? Que hay una explicación, que esa sensación de ni siquiera saber qué está pasando, de la incertidumbre, que no tienen, ¿no? Yo les pregunto a mis estudiantes que cómo se piensan en algunos años y no tienen esa idea porque no hay proyección, ¿no? No ven que la cosa vaya bien y decirles que eso tiene una explicación, que no se sientan como que los que están defectuosos son ellos, que son ellos el problema, y eso ayuda bastante. Yo les comparto que el semestre pasado fue para mí muy sorprendente que cuando terminó el curso, un estudiante me estaba esperando en el estacionamiento y me dijo, maestra, es que quiero preguntarle algo. Y me dijo así con su carita, ¿no? Todo tierno, el Sebastián, que dice, es que usted nos dice que el sistema nos ha enfermado, que estar solos nos hace daño. Y luego me acuerdo que cuando terminamos la clase me dijo, Sebastián, nunca dejes de ser alegre. Y se puso en ese momento a llorar y me dice, maestra, yo creo que no conozco la alegría.
siempre he estado triste. Y pues ya me contó, ¿no? Que tiene depresión, que lo medican. Y claro, como yo siempre me he manifestado muy en contra de la medicación, salvo casos así ya muy extremos, este, pues me preocupó, ¿no? Porque yo dije, es que pobrecitos, o sea, están en una angustia constante. Y pues sí me sentí muy impotente ahí. Y le dije, bueno, mira, es cierto, si nos enferma el mundo, pero también hay cosas que podemos hacer nosotros, en fin, como que aunque sea agotador, creo que emocionalmente es más agotador no hacer nada y ver cómo todo se derrumba. Entonces, intentar, siempre eso, ¿no? Intentar y bueno, no, no darnos, bueno, por lo menos así lo veo yo, no me doy el lujo del pesimismo porque ese es un avance, o sea, así avanza el sistema del pensamiento único, es decir, ya no hay de otra, no hay de otra, así está el mundo y lo único que puedes hacer es sobrevivir, ¿no? Intentar sobrevivir. Y no, ese lujo de pesimismo creo que, pues que no nos lo podemos permitir, ¿no? Ujú. Gracias, TV. Sí. Adelante, Gina. Gracias, pues sí, digo, y escuchando ahorita esta participación de Tere también me surgen otras reflexiones, pero pienso que en este momento quizás estamos concentrando o muchas escuelas, instancias también se están concentrando más en contener la violencia y creo que el desafío realmente no es contener la violencia, el desafío es reconstruir las condiciones. eh, para que las niñas, los niños, adolescentes, jóvenes que quieran vincularse, que quieran formar parte del mundo, pero también con esto que hablábamos del suicidio, del asesinato, pues también para que quieran vivir. Eh, y creo que detrás de muchas de estas violencias hay necesidades no atendidas, como escuchábamos en los testimonios. Hay vidas a lo mejor también que no han encontrado, personas que no han encontrado su lugar, que no han, que no han encontrado un sentido, un significado. Hay preguntas también que no se han hecho, hay cosas que no se han dicho. Creo que cuando un niño, una niña, adolescente, joven, agrede o destruye o rompe o insulta, no solo es un daño a otras personas, sino que también nos está diciendo, y además de la manera más dolorosa posible, que algo en su relación con el mundo se ha fracturado. Y ahí es justamente donde creo que la escuela no puede renunciar. Es ahí, y no porque tenga todas las respuestas, porque no, la escuela no tiene todas las respuestas, sino porque sigue siendo uno de esos pocos espacios, como decíamos hace rato, donde sí es posible volver a encontrarse con otros, es posible volver a encontrarse con el sentido, con la palabra, con con la posibilidad de no estar solo, pero aparte también con la posibilidad de construir, de crear, de ser. Y pienso, ya para cerrar, que tal vez educar hoy, sí, más que nunca, digo, es algo que se ha dicho mucho, pero creo que hoy más que nunca cobra sentido, es sostener la vida, cuando todo pareciera que está empujando para el otro lado. Entonces, sí creo que es formar, sí creo que es hacer comunidad, creo que es encuentro, creo que es cuidado, pero es sostener también. Bueno, yo igual también ya para cerrar, pues yo les comentaba al inicio de la sesión, yo estoy en contra de la psicologización de fenómenos que son súper, súper complejos. Sin embargo, sí creo que pues, hay un aspecto humano que definitivamente el saber psicológico, la educación emocional, no es algo a lo que podamos renunciar, ¿no? Me parece además que justamente a raíz de este tipo de situaciones que nos embargan emocionalmente de una serie de emociones que justamente no son gratas,
vale la pena permitirse, ¿no? Permitirse inundar por estas emociones, permitirse reconocer qué es lo que nos genera y aprender a utilizarlo a nuestro favor para generar más respuestas, ¿no? Para generar más posibles escenarios de actuación que no se focalicen únicamente desde esta área, pero sí que nos ayuden a movilizarnos. Y me parece también importante que yo creo que no es obvio que es algo que ha permeado en toda la sociedad. Creo que todo el mundo estamos bastante preocupados por lo que está ocurriendo. De pronto se vuelve el tema en boga y todo el mundo lo platica y la cuestión sería cómo hacer un sostenimiento, ¿no? Buscar este sostenimiento sobre este tipo de temáticas que de pronto parecen que nos trascienden en grandes bloques históricos que han ido conformando esto, cuando empezó a ocurrir todo esto, estas subjetividades de las que hablaba Tere y que parece que ya están construidas y parece de pronto también que estamos frente a algo que creció a nuestro lado sin que nos diéramos cuenta, ¿no? Hablo en concreto pues de este tipo de comunidades que llevan relativamente poco tiempo, 20 años más o menos, y de pronto empiezan a expresarse de esta forma y claro que nos queda la duda cómo ocurrió, cómo pasó. Vale la pena que justamente al inundarnos nos permitamos rastrear, investigar más, generar aún más escenarios para continuar aprendiendo eh, y utilizando todas las herramientas, ¿no? Sí, soy muy, rechazo muchísimo estas explicaciones individualistas, porque al final también terminan siendo individualistas en cuanto a la persona que está mal y ahí se queda. Pero sí hay que también hacer mucho uso de esta comprensión que como humanos podemos tener de cómo es que nos vamos construyendo emocionalmente, socialmente, culturalmente. Y pues bueno, con eso yo cerraría. Sí, muchas gracias, Ana. Yo dije que ya no iba a participar, pero sí me parece que es muy importante eso, porque creo que ahora tenemos que, en todas nuestras relaciones, la amistad, el amor, todo eso, sí tenemos que, reflexionar más, o sea, sí hacer uso de estas herramientas de educación emocional, porque ya no es suficiente con lo que aprendimos. Porque ya está sabido que la forma en que nos educamos desde niños, y todo eso está mal. O sea, no es, no, bueno, no quiero decirlo así, pero es insuficiente. Entonces, tener herramientas también de la psicología, de la educación emocional, es clave. Hoy es muy importante y digo, sin pasar a este tema de psicologizar o criminalizar también nuestra existencia, porque también esas respuestas hay incluso de profes, los del que me ha platicado Gina, ¿no? De maestros que están estudiando criminología al mismo tiempo para ver a todos sus alumnos casi como futuros criminales, sin pasar a esos extremos, pero sí, formarnos más en todos estos temas, ¿no? De entendernos mejor, de por qué no estamos comunicando suficiente, por qué nos deprimimos, por qué tenemos estas, tendencias, de suicidas, criminales, etcétera. Y es cierto, ¿eh? Uno va en el camión 4 horas y de repente piensas por qué está existiendo por qué no lo toleras, etcétera. Entonces, creo que eso que mencionas, tendríamos que sumarlo a las herramientas de análisis teórico, social, económico, pedagógico que ya tenemos. Creo que eso daría ya como mi último comentario. Pero bueno, pues como siempre agradecerles. Yo si quiero seguir manteniendo este espacio, aunque sea que participemos pocos, pero es un autorregalo también para aprender, darse un poco de tiempo para profundizar en las ideas, etcétera, y pasar de pues, quejarnos, que es muy necesario, imprescindible, protestar, compartir información sobre lo cruel que está haciendo la vida hoy en día, pero también eso, ¿no? Dialogar y acompañarnos. Pues muchas gracias a las tres y ahí seguimos platicando.